Perfecto. Nuevamente sean bienvenidos todos ustedes a este seminario web, bien, de termografía aplicada al mantenimiento industrial. En nombre de Innova le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Les voy a presentar primeramente, bien, cuál va a ser nuestra agenda de la sesión de hoy día para que ustedes también estén al tanto y sepan a qué esperar en cada una de las etapas. Los primeros 5 minutos vamos a hacer una breve presentación tanto de la institución como del especialista para que conozcan un poco más del perfil. Hay algunos que ya son alumnos, que están inscritos en algunos programas, ya conocen al especialista. De igual forma lo vamos a mencionar su perfil para que los demás participantes también puedan conocer un poco más de la trayectoria del especialista. Posterior a ello, vamos a continuar con el desarrollo del seminario. Bien, vamos a dar finalizando el desarrollo del seminario, como ustedes saben, este seminario va a tener certificación gratuita para todos los participantes. En ese sentido, nosotros vamos a compartir un QR y vamos a compartir también un link para que los participantes puedan llenar sus datos de forma correcta, tal cual como quieren o esperan su certificado y luego lo podamos emitir nosotros por nuestros sistemas. En la última parte hay una absolución de preguntas. Si por algún motivo del tema que vamos a desarrollar, que va a desarrollar el ingeniero Raúl, tuviesen algún tipo de pregunta e inquietud, bien, o de algún tema relacionado, para que lo puedan plantear en ese entonces. Y para finalizar, vamos a hablar un poco acerca de los beneficios de la certificación. Como ya algunos de ustedes saben, de hecho estoy viendo varias personas con las que yo quizás he conversado anteriormente, bien, que ya están inscritos en el programa, en la primera edición de este programa, bien, con certificación internacional. Bien, veo algunos de otros programas también, entonces les voy a hablar un poco acerca de esta certificación en análisis termográfico. Perfecto. Ante todo, bueno, algunos de ustedes ya no nos conocen, de hecho veo algunas personas conectadas de servicios corporativos en los cuales nosotros hemos brindado. Veo un grupo de Cerro Verde, inclusive, que está dentro de la sesión. Bien, agradecemos su participación primeramente, su disponibilidad de tiempo. Como saben, y algunos quizás nos conocen, nosotros somos una empresa especializada, bien, en servicios de formación netamente, originalmente para la parte corporativa. Hemos empezado a desarrollar ya teniendo claras las necesidades de las empresas, de los profesionales, de los perfiles que realmente requieren en el campo laboral. Bien, teniendo claro ese escenario, nos hemos empezado a desarrollar este tipo de formaciones. Bien, y en este caso ya hemos desarrollado anteriormente servicios de formación orientados a la parte de termografía, pero para servicios in-house. En este caso estamos teniendo la oportunidad de poder compartir este tipo de formación también con el público en general, no solamente con las empresas o grupos privados que nos han contratado previamente. Un poco acerca de nosotros como institución, nosotros somos una empresa que está bastante enfocada a las nuevas tecnologías. De hecho, parte de nuestra misión y visión, para resumírsela, están orientadas justamente a mantener un liderazgo, no solamente aquí en el Perú, sino a nivel de Latinoamérica, bien, utilizando y aplicando herramientas de vanguardia, bien, entre ellas inteligencia artificial, realidad aumentada, entre otras. Bien, de hecho se van a dar cuenta y algunos participantes que han llevado servicios de formación con nosotros lo saben, nosotros integramos nuestras plataformas ya con inteligencia artificial de tal forma que inclusive dentro de esta sesión propiamente ya se genera un informe automáticamente, por ejemplo, bien, el cual después se comparte a los participantes en la sesión para que ellos tengan la oportunidad de poder ver los aspectos más relevantes de cada una de las sesiones o de las clases que nosotros desarrollamos. Parte de nuestros valores, de lo que es parte del corazón de Innova en específico, es netamente la innovación, por ello también el uso de estas herramientas que, bueno, no son tan modernas, sino que de repente son un poco modernas para este lado del hemisferio. Respeto, orientación al cliente, empatía, excelencia, agilidad, inclusión, sostenibilidad, integridad y responsabilidad. Son parte de los valores o los principales valores de la institución y que ya algunos de ustedes han tenido oportunidad de poder comprobarlo. Nuestra metodología de enseñanza es bastante a la vanguardia, bien, ya que nosotros empleamos, más allá de desarrollar formación presencial, virtual, bien, desarrollamos análisis de casos como tal, trabajamos con herramientas de gamificación, utilizamos y aplicamos herramientas de inteligencia artificial como las que le he comentado, realidad aumentada, dependiendo de los cursos y programas en los que ustedes se inscriban, tienen la oportunidad de poder ver en vivo, con un óculos, con su teléfono, bien, diversas, digamos que imágenes que nosotros hemos desarrollado para que tengan una interacción más real y puedan de repente tener una mejor apreciación de algunos equipos, de algunas maquinarias y experiencias. Justamente más adelante vamos a ver el perfil del especialista, al igual que en este caso, en este seminario, en los demás programas que nosotros desarrollamos, se van a dar cuenta que
Los especialistas, los instructores que tienen, que nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con ellos, bien, son personas con amplia experiencia y trayectoria y tenemos la oportunidad de servir como nexo entre ellos y ustedes para que ustedes también puedan aprender, puedan conocer y puedan seguir creciendo a nivel personal y profesional. Ahora pasamos a la presentación del especialista, el ingeniero Raúl. Bien, mencionarles que el ingeniero Raúl González, quien nos está acompañando en la sesión, es ingeniero mecánico industrial, bien, de la Universidad de La Habana en Cuba. Está especializado en ingeniería del mantenimiento industrial, ha obtenido certificaciones avanzadas como analista de vibraciones categoría 3 y también analista termográfico categoría 3 a través de diversas instituciones. Aquí solamente le menciono dos de las certificaciones que cuenta el especialista, pero realmente está certificado en otras herramientas de análisis predictivo, en otras herramientas orientadas a la parte de mantenimiento. Además de ello, el especialista tiene más de 35 años en la industria, participando en la investigación, desarrollo e implementación de tecnologías relacionadas con la ingeniería de mantenimiento y confiabilidad, a partir de proyectos realizados en la industria de generación y transmisión eléctrica, oil y gas, cementeras, papeleras, siderúrgicas, alimenticia, azucareras, entre otras, desempeñándose como administrador de negocios, líder de proyectos y actualmente es consultor e instructor internacional. No solamente tenemos el gusto de que brinde servicios de formación aquí en el Perú, sino que también ha capacitado a gran parte de Latinoamérica o países de habla hispana como Cuba, Venezuela, Bolivia, España, México, Colombia y Ecuador, entre otros. Entonces, realmente tener al docente, al ingeniero Raúl González, es un gusto para nosotros y esperamos que ustedes en esta hora de formación que vamos a tener de este seminario puedan sacar el máximo provecho posible, bien, a esos conocimientos y esas experiencias que va a compartir el ingeniero con cada uno de nosotros. A continuación, los dejo con el ingeniero, bien, para que por favor puedan prestar más de la acostumbrada atención. Ingeniero Raúl, le estoy dando ya los accesos para que usted también pueda compartir su pantalla. Bien, Ok, muchas gracias. perfecto. Ok, buenas noches. ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan correctamente? Ok, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por la presentación por parte de Innova. Hoy comenzaremos a dar una conferencia, o sea, tiene dos partes. La primera parte está dirigida fundamentalmente a la introducción de la termografía dentro del programa de especialización en termografía infrarroja aplicada a mantenimiento industrial. El temario general que vamos a tratar en las dos conferencias, la primera es la inspección termográfica, conceptos básicos, principales parámetros que influyen en la medición de temperatura a partir de la radiación infrarroja. Ya en la segunda conferencia vamos a tratar cómo utilizar las funciones de la cámara y otras técnicas para mejorar el análisis de la imagen térmica, los métodos de análisis cualitativo y cuantitativo, informe termográfico, aplicaciones de la termografía infrarroja en la industria y selección de cámaras termográficas. El objetivo de estas conferencias que vamos a dar por acá es desarrollar las competencias básicas en el uso de la termografía infrarroja como una herramienta de inspección para la detección temprana de anomalías térmicas en equipos y sistemas. Como lo había comentado en esta primera parte,
vamos a hablar sobre la inspección termográfica, sus conceptos básicos, y vamos a tratar los principales parámetros que influyen en la medición de la temperatura a partir de la radiación infrarroja. Y estos son la emisividad, la temperatura reflejada, temperatura ambiente, velocidad del viento, humedad relativa, distancia y carga. Todos estos temas que vamos a tratar en estas dos conferencias son un preámbulo del curso que vamos a impartir, del programa que vamos a impartir acá a través de Innova, con relación a la termografía, al empleo de la termografía en el mantenimiento predictivo. Primeramente, o sea, la termografía infrarroja. ¿Qué es lo que es la termografía infrarroja? La termografía infrarroja es la ciencia de adquisición y análisis de información térmica a partir de dispositivos de obtención de imágenes termográficas sin contacto, que es lo que es la termográfica. ¿Qué mide una cámara termográfica? Muchas veces, o sea, existe una equivocación o una mala comprensión por parte de las personas. O sea, nos preguntamos si a través de la cámara termográfica podemos medir temperatura, podemos medir calor o radiación infrarroja. Esta pregunta siempre la soltamos en todos los cursos y casi siempre, o sea, todos los alumnos nos dicen, ¿no? O sea, que la temperatura es, o sea, que la cámara termográfica se utiliza para medir temperatura. Hay otros que dicen que es para medir calor. En realidad, o sea, las cámaras termográficas no miden temperatura y no miden calor. Las cámaras termográficas lo que miden son radiación infrarroja. Es decir, las cámaras termográficas no miden temperatura, tampoco calor, miden radiación infrarroja. Por lo tanto, la termografía infrarroja es una técnica de monitoreo sin contacto que permite la medición de temperaturas y la formación de imagen térmica, que es lo que nosotros le llamamos termograma, de un componente, equipo o proceso a partir de la radiación infrarroja, que en forma natural emiten los cuerpos. Quiero aclarar bien el concepto. O sea, miren lo que estamos tratando de transmitir acá. O sea, la termografía infrarroja no mide temperatura, no mide calor, pero permite la medición de temperatura y la formación de imagen térmica, que son los termogramas, de un componente equipo de proceso a partir de la radiación infrarroja, ¿bien? Que de forma natural emiten los cuerpos. Por esta razón vamos nosotros primeramente a brindarles a ustedes una serie de conceptos básicos relacionados con la radiación infrarroja y con el calor, para que ustedes puedan comprender cómo se puede llegar a hacer una interpretación de una imagen térmica o un termograma, que es el objetivo que perseguimos dentro del programa. ¿Bien? Como le comentaba anteriormente, la radiación infrarroja la emiten en forma natural los cuerpos en función de su temperatura. Aquí podemos ver en esta imagen, en una subestación eléctrica, cómo estamos encontrando un punto caliente, que en la imagen visible no se observa, y a través de una imagen termográfica podemos encontrar en este conector un punto caliente que puede estar relacionado con un problema que ustedes pueden interpretar después, ¿no? El objetivo es que ustedes puedan interpretar a través de esta imagen térmica cuál es el problema o modo de falla que se está presentando en este caso. ¿Bien? ¿Qué distingue a la temperatura infrarroja de otras técnicas de inspección? ¿Ya? Uno, se realiza a distancia, o sea, utiliza sensores sin contacto. Se mantiene el uso libre, no es intrusivo ni afecta a lo más mínimo al objeto que estamos midiendo. O sea, anteriormente de existir la termografía, para nosotros poder hacer una medición de temperatura, teníamos que ir al lugar y utilizar sensores de contacto. Estos sensores de contactos muchas veces teníamos que dejarlo instalado. Hoy se utiliza todavía, ¿no? Se dejan instalados, puestos fijos en las máquinas y a partir de ahí nosotros podemos detectar cualquier tipo de anomalía. Hoy, a través de la termografía infrarroja, podemos estar a una distancia considerable, bien, del punto o de la zona donde se puede estar ocurriendo una anomalía sin tener la necesidad de entrar en contacto. Por eso es que nosotros podemos hacer estudios, análisis en lugares como pueden ser una subestación eléctrica de alta tensión,
donde sin tener que entrar en peligro podemos hacer un análisis de cualquier problema que puede estar presentándose en la subestación eléctrica, como es el caso de la imagen que ustedes están viendo acá. Disculpen. Disculpen la interrupción, parece que hubo algún problema técnico acá. Bueno, les decía, ¿qué distingue a la tomografía infrarroja de otras técnicas de inspección? Primeramente, les comentaba que se realiza a distancia, ¿no? O sea, que mantiene al usuario fuera de peligro y no es intrusivo ni afecta lo más mínimo al objeto que estamos midiendo, lo cual nos permite hacer inspección en subestaciones eléctricas y también en línea de alta tensión, por ejemplo, ¿no? Que son lugares muy peligrosos donde nosotros no podemos acercarnos muchas veces a tomar un valor de temperatura, como son los casos que estamos viendo aquí en esta imagen. ¿Eh? Aspecto que distingue a la tomografía infrarroja de otras técnicas de inspección es la bidimensionalidad. O sea, ¿qué nos permite hacer? O sea, permite comparar diferentes zonas del objeto a medida, bien, como la imagen que estamos midiendo nosotros acá, que estamos viendo acá, permite una visión general del problema y es posible el análisis del campo térmico. O sea, podemos ver toda una imagen térmica que estamos evaluando a partir de la tomografía infrarroja. Y a partir de esta imagen podemos determinar cuáles son las zonas donde puede estar encontrándose cualquier tipo de anomalía. Por otro lado, se realiza en tiempo real. O sea, con la tomografía, o sea, nosotros podemos visualizar de manera muy rápida cuerpos que pueden estar en reposo, ¿bien? Posibilidad de captura de objetos moviéndose a gran velocidad, como es el caso de un avión, ¿bien? Es posible capturar procesos térmicos transitorios muy rápidos. Por lo tanto, se utiliza, por ejemplo, en la industria, en lugares donde podemos, en un proceso productivo, un ejemplo, en el caso de una papelera, para ver el perfil térmico de un secador, ¿bien? Que está en constante movimiento. O en el caso de las inspecciones de línea de alta tensión, podemos ir en un auto, en una camioneta con una cámara en movimiento y podemos entonces captar cualquier tipo de problema que se puede estar presentando en una torre de alta tensión. Ya hoy en día se usan cámaras termográficas en drones, donde podemos a través de un dron, se le pone una cámara térmica, una cámara termográfica infrarroja, y a través de esta cámara podemos entonces captar cualquier tipo de anomalía que se puede estar presentando en una torre de alta tensión, que puede tener una altura de 25 o 30 metros, donde nosotros no podemos tener acceso. Bien. Es una de las técnicas que más se está utilizando actualmente como aplicación en drones. ¿Bien? El tema de la termográfica. Ahora, para comprender un poco de dónde sale la radiación infrarroja, vamos a ir a lo que es, a comprender primero qué es la radiación electromagnética, ¿no? La radiación electromagnética tiene varios tipos de radiaciones. O sea, tenemos la radiación gamma, la radiación ultravioleta, la radiación infrarroja, que es la que nos compete en este caso, la radiación de radio, microondas, el espectro visible, que es lo que vemos todos, y uno de los más conocidos que es el de rayos X. ¿Okay? Ahora, específicamente, la radiación infrarroja
dentro del espectro electromagnético, se ubica en este rango que ustedes están viendo acá, más o menos entre 0,4 a 13 micrones. ¿Bien? Y existe una parte, o sea, que ustedes están mirando acá, en este espectro, que es la luz visible, ¿bien? Que está entre 0,42 y 0,78 micrones. ¿Bien? El infrarrojo cercano, que es 0,8 a 1,7. El infrarrojo de onda corta, que es de 1 a 2,5 micrones. El infrarrojo de onda media, que es de 2,5 micrones. Y el infrarrojo de onda larga, que es de 8 a 14 micrones. ¿Dónde utilizamos la termografía? Bueno, lo utilizamos en onda media para cámaras que se emplean para detección de fuga de gases, fundamentalmente. ¿Bien? Y de 8 a 14 micrones en las cámaras termográficas que se emplean más en la industria. Y también otro tipo de aplicación en la medicina, en la parte veterinaria, en la construcción, etcétera, ¿no? Estas son las cámaras que nosotros, en las cuales nos vamos a referir durante el curso, ¿no? Fundamentalmente estas, ¿no? Las que están en la onda larga de 8 a 14 y vamos a hacer algunas referencias en las cámaras de onda media que están entre 2 y 5 micrones. Ahora, ¿cuál es el principio de funcionamiento de una cámara infrarroja? La cámara, tenemos, en primer lugar, tenemos como ejemplo un vaso lleno de té, o sea, que tiene una cierta temperatura, ¿bien? Y este vaso, o sea, en su exterior, o sea, si lo medimos con un termómetro de contacto, vamos a detectar que tiene una temperatura determinada, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace la cámara termográfica? Las cámaras termográficas te convierten esta imagen visual, ¿bien? En una imagen térmica, en un termograma, que es la que vemos aquí a la derecha. ¿Cómo logra hacer esta conversión? O sea, de la imagen visible a la imagen térmica. Primeramente, las cámaras tienen un lente. ¿Bien? Este lente nos permite tener, o sea, tiene un ángulo determinado que nos permite tener un acercamiento de la imagen o amplitud de la imagen. Depende del uso que le vamos a dar a la cámara termográfica. En muchos casos, estos lentes son graduables, o sea, o puede ser fijo, ¿bien? Y según la aplicación que le vamos a dar a nuestra cámara, o sea, vamos a usar el lente. Un ejemplo, si vamos a ver un tablero, ¿bien? Nosotros vamos a tratar de buscar en un tablero eléctrico, vamos a tratar de buscar una amplitud grande de la imagen. En ese caso necesitamos tener un ángulo bastante grande, o sea, de 45 a 90 grados, para poder abarcar gran parte de la imagen que queremos sacar el termograma. Ahora, si tenemos el caso de una torre de alta tensión, de una subestación eléctrica, que queremos ver un punto que puede estar, o detectar un punto caliente que puede estar a 20 metros de altura. ¿Bien? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces buscamos un lente que tenga un menor ángulo, o sea, un lente que sea de 15 grados, de 11 grados, de 7 grados, ¿bien? Que nos permita tener un acercamiento de esa imagen y poder entonces detectar el punto que queremos nosotros analizar, ¿no? Un contacto, un elemento determinado. ¿Bien? Ahora, después del lente, ¿qué vamos a encontrar? El sensor infrarrojo. Estos sensores infrarrojos son el corazón de la cámara, ¿no? Ya muchas cámaras de determinados fabricantes, estos sensores tienen una alta garantía, o sea, garantía hasta de 8 años, porque es el corazón de la cámara, ¿no? Y a partir de este sensor infrarrojo, entonces lo que vamos a tener en la parte electrónica, que es la conversión de la imagen analógica en una imagen digital, que nos va a mostrar entonces, nos va a permitir mostrar la imagen infrarroja, ¿no? El espectrograma, o sea, como el que estamos nosotros mirando acá. Ahora, dentro de los conceptos básicos, el primero que vamos a tratar de transmitirle a ustedes acá, que lo vamos a profundizar mucho más sobre estos conceptos durante el curso, es el calor. ¿Qué es el calor? El calor es intercambio de energía entre cuerpos a diferentes temperaturas. ¿Qué sucede? Es muy importante tener en cuenta que para nosotros utilizar la termografía para determinar o hacer un estudio de temperaturas, ya que puede tener un cuerpo, bien, nosotros, como le decía al inicio del curso, de la conferencia,
nosotros vamos a utilizar una cámara termográfica infrarroja que lo que va a captar es radiación infrarroja. ¿Bien? Esa radiación infrarroja que tienen los cuerpos, que emiten de manera natural los cuerpos, ¿bien? Nos va a emitir, o sea, vamos a ver una imagen, o sea, donde vamos a ver una cierta temperatura. Ahora, para nosotros poder, en una imagen térmica que estamos viendo acá, como la que estamos mirando acá, poder ver y analizar esa imagen térmica, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, primeramente, tenemos que haber una diferencia de temperatura, ¿bien? Para que exista un flujo de calor. Si no existe esa diferencia de temperatura, vamos a ver una mancha como la que estamos mirando acá. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no hay un flujo de calor. Mientras, en el caso de la imagen que vemos aquí a la derecha, al existir una diferencia de temperatura entre el fondo de la imagen, en el brazo de esta persona que estamos viendo acá, fíjense las venas, o sea, los vasos, ¿no? que están pasando por su brazo, en la mano, ¿bien? Que existen muchas diferencias de temperatura, podemos ver entonces una imagen térmica que podemos llegar a analizar. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros poder analizar una imagen térmica, un termograma, ¿bien? Tenemos que tener un contraste térmico, tiene que existir un flujo de calor, o sea, tiene que haber calor, tiene que haber un intercambio de energía entre los cuerpos a diferentes temperaturas. Ahora, la segunda ley de la termodinámica es la dirección del flujo de calor. ¿En qué consiste? El calor fluye espontáneamente de los cuerpos más calientes hacia los cuerpos más fríos, ¿sí? Transfiriendo consecuentemente el calor de un cuerpo de un lugar para otro. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un vaso de té a cierta temperatura o de agua caliente, ¿bien? Y tenemos otro recipiente frío, ¿bien? ¿De dónde va? ¿Cómo va a transitar el calor? El calor va a transitar del lugar más caliente al lugar más frío. ¿Bien? Hay veces confundimos estos conceptos. O sea, un ejemplo, tenemos una sala con aire acondicionado y cuando abrimos la puerta de la sala, muchas veces decimos, cierra la puerta porque se nos va a ir el frío. Al contrario, lo que sucede es todo lo contrario, va a entrar el calor. Al entrar el calor, ¿qué va a suceder? Que la temperatura de la sala va a subir, ¿bien? Y entonces se va a originar más calor. Quiere decir que el calor va a transitar de la parte afuera de la sala por a través de la puerta y entonces va a tratar de equilibrar su temperatura dentro de la sala a una temperatura determinada por encima de la temperatura que tenía la sala con el aire acondicionado. ¿Bien? O sea, le traigo esta similitud para que ustedes más o menos tengan una idea de qué es lo que sucede con la transferencia de calor. Esta es una ley fundamental de la termodinámica que no nos podemos nunca olvidar a la hora de hacer un análisis de una imagen térmica. Siempre el calor fluye del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Por lo tanto, o sea, la temperatura. ¿Qué es la temperatura? O sea, la temperatura es la magnitud que refleja el nivel térmico de un cuerpo. ¿Bien? Por eso, si nosotros tenemos una cámara termográfica y estamos captando radiación infrarroja debido al calor, a la afluencia de calor que tiene un cuerpo por diferentes temperaturas, nosotros nos vamos a tratar de medir la temperatura a través de esa radiación infrarroja. ¿Bien? Esa temperatura, ¿qué es lo que es? Es la medida de la velocidad media de las moléculas y átomos que compone cualquier sustancia. En la medida que esa velocidad es mayor, que va a existir una mayor temperatura. En la medida que esa velocidad disminuye, entonces va a existir menos temperatura. ¿Bien? Esto es un concepto que es muy importante para los termógrafos. Van a verlo durante el curso, ¿bien? Aquellos que se inscriban en el curso, ¿bien? Y en la próxima clase. Es el gradiente térmico. ¿Bien? Anteriormente habíamos hablado sobre la transferencia de calor, ¿no? El calor, como le decía, pasa de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío. Para nosotros ver una imagen térmica, un termograma, tiene que haber una diferencia de calor, tiene que haber un flujo de calor, una diferencia de temperatura. Disculpe. Por lo tanto,
Para nosotros, el gradiente térmico es algo muy importante para el termógrafo. El gradiente térmico, ¿qué es lo que es? Es la variación gradual, como lo ven aquí en estas tres gráficas, y continua de la temperatura en función de la posición o de la distancia a partir de una fuente de calor. ¿Bien? ¿Qué es lo que vemos en la imagen que está aquí a la izquierda? Esto es un transformador y lo que vemos es un intercambiador de calor. Bien, en este intercambiador de calor vemos la parte de arriba más caliente y la parte de abajo más fría. Bien, y vemos cómo se calienta esta plancha, o sea, son unas placas, bien, metálicas, y vemos cómo existe un gradiente térmico, ¿no? Una diferencia de calor a lo largo de toda la placa. Aquí en la imagen del medio, que es lo que estamos observando, una trampa de vapor. En esta trampa de vapor vemos igual una parte más fría y una parte más caliente. Ustedes se pueden dar cuenta, aunque sea muy chiquitico, tenemos una escala al lado derecho de cada foto o de cada imagen térmica o termograma, vemos una escala de temperatura y vemos como la parte más blanca tiene mayor temperatura y la parte más negra es la que tiene menor temperatura. ¿Okay? De este tema vamos a hablar también en el curso, o sea, estos son distintas maneras de poner la imagen térmica, el termograma, o sea, existen, o sea, en este caso en la en medio estamos viendo un perfil que es más bien en acero, se llama así, los colores muy similar al acero, ¿bien? Como tenemos, o sea, cuando se calienta el acero, como tenemos la parte más fría, ¿bien? Negra, o sea, azul, roja, hasta que se amarillo, o sea, naranja, amarillo y blanco, ¿no? ¿Bien? Y en la imagen que ven aquí a la derecha, también van a ver un gradiente térmico. Fíjense que sucede lo mismo, como en la unión entre estos dos conductos, encontramos un punto caliente, una zona más caliente que la parte más blanca, vamos a decir así, o amarilla, ¿bien? Y en la parte más fría, en la parte más oscura. Esto es lo que nosotros le llamamos gradiente térmico. Y es muy importante para identificar cualquier anomalía que podemos encontrar en los cuerpos, ¿bien? Que queremos hacerle un análisis térmico a través de la termografía infrarroja. Ahora, ¿cómo se transfiere el calor? Estos son conceptos que son muy elementales que dimos nosotros en el bachillerato hace muchos años, ¿bien? Y que, bueno, traemos acá a colación, o sea, para recordárselo a ustedes. Fueron muy importantes para tener en cuenta a la hora de interpretar una imagen térmica, un termograma. ¿Sí? Primero, la conducción. ¿Qué es la conducción? Imagínense que aquí tenemos una estufa o tenemos un horno, donde dentro del horno tenemos leña o carbón y tenemos prendido el horno. ¿Sí? En esta estufa o en este horno utilizamos una varilla para mover ese carbón y esta varilla se va calentando a todo lo largo, una varilla metálica, ¿no? Bien. La conducción es el calor que se traslada desde la punta caliente de la varilla, que es la parte más blanca que ven acá, hacia el mango donde nosotros agarramos esa varilla. Por eso es que casi siempre este tipo de varilla que utilizamos en los hornos tiene un mango de madera, ¿no? ¿Bien? Para evitar que nos quememos, ¿verdad? Bueno, este es el fenómeno o la transferencia de calor a través de la conducción. Por otro lado, tenemos la convección. La convección es lo que nosotros le llamamos la evaporación o la condensación. ¿Bien? La convección es otro tipo de transferencia de calor. O sea, se origina, en este caso, cuando se calienta la superficie de esta estufa, de este horno, que se transfiere, este calor se transfiere a la olla donde tenemos agua. Bien, esta agua llega a una temperatura de ebullición, bien, y empieza a evaporarse. Bien, entonces el calor del horno causa que el agua de la olla y el aire circule en la habitación, bien, y empieza entonces a haber un movimiento de sus partículas, y estas partículas, cuando empiezan a crearse, o sea, cuando empiezan a ser más densas, se empiezan a convertir en gotas de agua y empieza entonces a existir lo que se llama la condensación. ¿Ya? Y mientras se van calentando más a través de este depósito, que aumenta su temperatura, se van convirtiendo en gases, ¿no?
que pasan entonces a la evaporación. Es un ciclo constantemente que está ocurriendo en el agua, en este caso que estamos poniendo acá, y en los gases, en los líquidos, ¿bien? Y se va entre la evaporación y la condensación, ¿bien? Que es un fenómeno muy común que nosotros vemos en la creación de las nubes, la precipitación del agua, ¿bien? Y que pueden influir bastante a la hora de hacer un análisis de cualquier cuerpo, sobre todo que está en el exterior, como puede ser una torre de alta tensión o una subestación eléctrica, donde queremos hacer cualquier tipo de análisis. ¿Bien? O sea, el tema de la convención para nosotros es muy importante tener en cuenta, y lo vamos a ver más adelante, sobre todo cuando tenemos presencia de humedad o cuando tenemos presencia de alta velocidad del viento. ¿Ok? Bien, pasamos entonces a la que es la radiación. Este es la forma de transferencia de calor que nos compete en el curso para poder hacer una interpretación de una imagen técnica, ¿bien? A través de la tomografía infrarroja. O sea, el calor que viaja a través del espacio, a través de ondas electromagnéticas, para calentar, en este caso, este animalito, el gato, ¿bien? Es la forma de transferencia de calor, es la radiación. Fíjense cómo nosotros, a partir de la cámara termográfica, a una distancia determinada, podríamos entonces detectar a partir de la radiación infrarroja la temperatura que puede tener este cuerpo. ¿Bien? Ahora, como yo le decía inicialmente, y vuelvo a reiterar el concepto, o sea, la termografía infrarroja no mide temperatura, nos permite medir la temperatura. Por esa razón es que en la conferencia del día de hoy vamos a ver cuáles son los parámetros que nos permite, o sea, a partir de la radiación infrarroja, poder medir la temperatura. ¿Bien? Vamos a verlo más adelante. Ahora, ¿cuáles son los modos de intercambio de energía de calor por radiación? Por la radiación infrarroja. Existe, primero, la emisión, que es la capacidad de emitir o de desprender energía en un cuerpo. La absorción, que es la capacidad de absorber o retener energía en un cuerpo. La reflexión, que es la capacidad de reflejar o rebotar la energía de un cuerpo. Y la transmisión, que es la capacidad de transmitir o pasar la energía. Bien, nosotros si vamos a medir la temperatura de un cuerpo, tenemos que tener presente que, como le decía, desde el inicio del curso, del seminario, disculpe, que lo que vamos a medir es radiación. Por lo tanto, un cuerpo emite, absorbe, refleja y transmite calor, o sea, radiación. ¿Bien? ¿Ok? Y es lo que nosotros vamos a medir a través de nuestra cámara termográfica para poder entonces determinar cuál es su temperatura. ¿Bien? El intercambio de energía de calor por radiación. O sea, existen dos tipos de radiaciones que vamos a ver acá. Primero es la radiación incidente, que es toda la radiación que llega a un cuerpo procedente de su entorno, de sus alrededores. Y está la radiación saliente, que es toda la radiación que abandona la superficie de un cuerpo, independiente de sus fuentes originales. Vamos a poner un ejemplo. Aquí vemos la fuente de energía, ¿bien? En un objetivo, que es el que queremos medir la temperatura a partir de la radiación infrarroja. Esta fuente emite una radiación incidente, ¿bien? Y este cuerpo absorbe parte de esta radiación, de esta radiación incidente, ¿no? Otra la refleja y otra la transmite. ¿Bien? ¿Ok? Por lo tanto, la radiación total incidente sobre un objetivo en cierta proporción será absorbida, reflejada y transmitida. ¿Bien? La suma de las tres radiaciones va a ser igual a la radiación incidente. ¿Bien? Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber la proporción de la radiación que es absorbida, reflejada o transmitida? Esto depende de la propiedad de los cuerpos. Todos los cuerpos no tienen la misma posibilidad de absorber o reflejar o transmitir una radiación. Ahora, la radiación que se absorbe, que se llama absortividad, la representamos a través de la letra alfa. Bien, la radiación reflejada llamada reflectividad y la transmitida llamada transmisividad. La suma de las tres va a ser igual a 1, o sea, expresada matemáticamente
es esta fórmula que estamos viendo acá. Comprendiendo lo anterior, podemos entonces entender la radiación saliente que tiene un cuerpo, que es la que nosotros vamos a medir a partir de la cámara termográfica. Bien. Tenemos, como yo les decía anteriormente, una fuente de calor que emite, bien, una energía, o sea, una radiación que es absorbida por el cuerpo. Por otro lado, esta radiación es reflejada por este cuerpo. Bien. Este cuerpo absorbe parte de este calor, bien, y la transmite. Bien. Igual existe una fuente, puede existir una fuente de calor detrás de este cuerpo que emite una radiación que es absorbida por el cuerpo objetivo, que nosotros estamos midiendo su temperatura, queremos medir su temperatura a partir de la radiación, la refleja y también se transmite por el cuerpo. ¿Bien? Por lo tanto, en la radiación saliente vamos a tener la suma de 3 radiaciones. ¿Bien? Que son la emitida por el cuerpo, la reflejada y la transmitida de una fuente situada detrás del cuerpo, ¿no? Como es el caso que vemos acá. Bien. Ahora, a partir de aquí podemos sacar un concepto que es el cuerpo negro. El cuerpo negro es un objeto ideal que absorbe toda la radiación incidente sobre él y emite cantidad de radiación saliente cuya emisividad es igual a la unidad. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Disculpe. ¿Qué quiere decir esto? Que la transmisión y la reflexión de radiación va a ser igual a 0. Solamente el cuerpo negro va a emitir energía. Eso va a ser toda la radiación absorbida totalmente por ese cuerpo y que va a ser emitida totalmente hacia el exterior. Y a través de la cámara termográfica vamos a captar esta energía, esta radiación. ¿Ok? Ahora, en la vida real, para ir más o menos cerrando estos temas, en la vida real, los cuerpos reales en realidad no son cuerpos negros como lo habíamos visto anteriormente. La mayoría de los sólidos no transmiten, son opacos, se llaman así, son opacos. Por lo tanto, tau, que es la transmitancia, va a ser igual a 0. Cuando estas condiciones se cumplen, ¿qué queda? Que epsilon más pro va a ser igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en la vida real, los cuerpos reales, que son los objetos de nuestro estudio, para los cuales estamos enfocando el curso, o sea, debemos siempre considerar que va a haber 2 fuentes de radiación saliente, la emitida por el cuerpo mismo y la reflejada del entorno de sus alrededores. ¿Ok? No nos podemos olvidar nunca esto. O sea, ¿por qué? Porque a partir de la cámara termográfica vamos a medir la radiación infrarroja que emite su cuerpo, el cuerpo que queremos medirle la temperatura, ¿bien? Y además de eso, vamos a tener también otra radiación que es la que refleja ese cuerpo, ¿bien? Debido a las radiaciones que pueden existir en los alrededores, en los entornos. Este sería el caso, ¿no? De la vida real. O sea, nosotros tenemos un cuerpo que tiene un cierto calor, ¿bien? Que va a ser, emite, este calor emite una radiación infrarroja que va a ser captada por la cámara y por otro lado pueden existir radiaciones del entorno que se van a reflejar en el cuerpo, que queremos medirle la temperatura y que va a ser captada también por la cámara. ¿Bien? Aquí tenemos el ejemplo de un motor eléctrico. ¿Bien? Este motor eléctrico emite un calor, ¿bien? Pero a su vez refleja otro calor, otra radiación. ¿Bien? Y eso es lo que nosotros vamos a captar en la cámara termográfica. Es por eso que la imagen térmica que nosotros estamos mirando acá, la temperatura que vamos a ver en esta imagen térmica, no es la temperatura real que tiene el cuerpo, es una temperatura aparente. ¿Bien? Para nosotros poder medir la temperatura real que tiene el cuerpo, nosotros tenemos que tener en cuenta estos parámetros que vamos a ver ahora acá. Primero, la emisividad, la temperatura reflejada, la temperatura ambiente, la velocidad del viento, la humedad relativa, la distancia y la carga. ¿Bien?
Cuando nosotros tengamos bien claro el valor de cada uno de estos parámetros, entonces vamos a poder hacer una medición real de la temperatura que tiene el cuerpo. Vamos al primero, la emisividad. ¿Qué es la emisividad? Es la capacidad que un cuerpo tiene para emitir su propia energía en forma de radiación a una temperatura y una longitud de onda dada. O sea, la emisividad varía entre 0 y 1. ¿Bien? Como le decía, el cuerpo anteriormente, o sea, en los conceptos que habíamos estudiado, el cuerpo tiene un cuerpo real, o sea, en lo que es el que vamos a ver nosotros en la industria, un tablero eléctrico, un motor eléctrico, una chumacera con rodamiento, ¿bien? Ese cuerpo tiene la capacidad de emitir calor, o sea, a través de la radiación infrarroja, ¿bien? Y también de reflejar ese calor a través de la radiación infrarroja, ¿bien? Por lo tanto, la emisividad es la capacidad o la característica que tiene ese cuerpo de emitir su propia energía en forma de radiación, ¿ok? El efecto de la emisividad, o sea, pueden haber emisividad alta y emisividad baja. La emisividad alta se acerca a la temperatura aparente. Bien, nosotros le decíamos que ustedes ven la temperatura en un cuerpo que puede tener una alta emisividad y con la cámara termográfica ustedes enfocan a ese cuerpo y la temperatura que le está dando es la cámara termográfica. Si ese cuerpo tiene alta emisividad, va a ser muy cercana a la temperatura que está midiendo usted con la cámara. Por lo tanto, podemos confiar en lo que vemos. Ahora, podemos tener cuerpos de baja emisividad donde sucede lo contrario. O sea, la temperatura que me está midiendo la cámara va a estar lejano a la temperatura real que tiene el cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo tiene una baja emisividad. ¿Okay? Cuando los cuerpos tienen baja emisividad, ¿qué es lo que está pasando? Si vamos atrás a este concepto que habíamos visto anteriormente, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando si un cuerpo tiene baja emisividad? Que la radiación infrarroja que nosotros estamos captando con la cámara está más bien influenciada por la radiación infrarroja que está reflejando el cuerpo y no es la que está emitiendo el cuerpo. ¿Bien? Que son los casos que en los cuerpos que se comportan como un espejo. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son los materiales que tienen alta emisividad? Por ejemplo, la madera, el plástico, la tierra, el papel, superficies pintadas, materiales de construcción, la goma, el PVC, la porcelana, el hormigón. ¿Bien? Mientras que los cuerpos que tienen baja emisividad, ¿cuáles son? El cobre, el hierro, el cromo, el zinc, el aluminio, el acero, el bronce, el níquel, el plomo. O sea, prácticamente todos los metales tienen muy baja emisividad. Y ustedes seguramente me van a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Si todos los cuerpos que nosotros queremos medirle la temperatura a partir de la radiación infrarroja son metálicos, como son los contactores, como es la superficie de un motor eléctrico, una chumacera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la emisividad cambia también según la rugosidad superficial. O sea, la emisividad puede aumentar si la rugosidad superficial es alta. Bien. Sí, también según la forma de la superficie. No es lo mismo una superficie plana que una superficie convexa o cóncava. ¿Bien? No es lo mismo el grado de oxidación del metal. O sea, cuando tenemos un metal oxidado, la emisividad va a aumentar. Bien, podemos entonces tener una superficie como cobre, que se utiliza mucho en la parte eléctrica, o el acero o el aluminio, que puede estar nuevo, pulido y tiene una alta emisividad, pero cuando se oxida ese metal, la emisividad va a subir. Por eso es que nosotros utilizamos mucho la termografía en esos casos, en los contactores que son de cobre, de acero o de aluminio, porque el aluminio fundamentalmente se oxida rápidamente, por lo tanto su emisividad va a subir considerablemente. Bien. La temperatura aparente reflejada, como la hablábamos inicialmente. Cuando nosotros medimos con la cámara termográfica la radiación infrarroja, ¿qué es lo que estamos captando? ¿Ya? La radiación emitida por el cuerpo, o sea, propia del cuerpo, o sea, por el calor que tiene el cuerpo, ¿bien? Y la radiación reflejada, ¿verdad? Esas dos. Por lo tanto, para nosotros es muy importante conocer la temperatura aparente reflejada.
¿Qué es la temperatura aparente reflejada? Es la resultante de la radiación emitida por los objetos que se encuentran alrededor del cuerpo objetivo. ¿Qué sucede? Si nosotros, en la fórmula que habíamos visto anteriormente, decimos que la radiación infrarroja en un cuerpo real, de los cuales nosotros vamos a emplear la demografía infrarroja, es igual, la radiación total es igual a la emitida más la reflejada, ¿bien? ¿Qué va a suceder? Si tenemos un cuerpo de baja emisividad, que entonces vamos a tener una alta reflexión de radiación que llega a ese cuerpo. Pero si tenemos una baja, si tenemos una alta emisividad, que va a suceder lo contrario. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, si nosotros conocemos las características del cuerpo, o sea, los materiales del cuerpo, como lo vimos anteriormente, podemos entonces plantear, si nosotros tenemos un metal, por ejemplo, pulido, que no tenga oxidación, que no sea rugoso, una plancha de metal, ¿bien? De acero inoxidable, un ejemplo, que vamos a tener una baja emisividad, pero vamos a tener una alta, un alto reflejo de la radiación infrarroja. Por lo tanto, la temperatura aparente que vamos a medir en ese cuerpo, ¿cuál es? Es la temperatura que existe alrededor de ese cuerpo, o sea, de los focos de calor que existen alrededor de ese cuerpo. Esto sucede mucho en los tableros eléctricos, por ejemplo. Si ustedes ven un tablero eléctrico, si lo hacen, si ese tablero se fabrica en base a una norma, el fondo del tablero lo pintan, le ponen una pintura amarilla, naranja, ¿sí? Pero no lo dejan con una plancha metálica. ¿Sí? Muchas veces se comete ese error. O sea, el fondo, ven que es una plancha de acero inoxidable. ¿Qué sucede en ese caso? Que cuando nosotros abrimos el tablero y vamos a tomar una imagen térmica de los componentes del tablero, tenemos que darnos cuenta de cuáles son los focos de calor que pueden haber alrededor de ese tablero. ¿Y cuál es el foco de calor más importante que siempre va a estar presente alrededor de ese tablero? Usted puede mirar alrededor suyo y dice, bueno, por aquí no hay nada caliente, ¿verdad? Pero lo primero que se va a reflejar en ese tablero es usted mismo. ¿Por qué? Porque nosotros emitimos calor. O sea, nosotros tenemos una radiación, se emitimos una radiación infrarroja hacia el tablero y en el fondo del tablero, por ser un fondo que no está pintado, o sea, que es una plancha de acero inoxidable, lo primero que vamos a ver es el calor que nosotros estamos radiando. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tomar una imagen térmica en ese tablero. ¿Por qué? Porque vamos a tener entonces lo que vamos a ver, una temperatura reflejada, que es la temperatura de nuestro propio cuerpo. ¿Ok? Todo eso lo vamos a ver en el curso, o sea, detalle, con algunos ejemplos de imagen térmica, donde se van a ver presentes este tipo de fenómenos o de problemas, ¿no? Aquí es donde viene la habilidad del termógrafo, ¿no? Cómo determinar que el punto caliente que está viendo en la imagen infrarroja es un reflejo o no. O sea, si es un reflejo o un problema que se está presentando en esa imagen. ¿Bien? Algunos materiales reflejan la radiación térmica del mismo modo que un espejo refleja la luz visible. Estos son los metales que no son oxidados, especialmente si se han pulido. ¿Bien? Aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos un tablero, o sea, donde tenemos una conexión, donde seguramente ustedes se preguntan, bueno, ¿cuál es el punto caliente aquí? ¿No? Como ustedes pueden ver acá, aquí vemos una plancha de acero, ¿no? O aluminio, puede ser, ¿eh? Y se están viendo en la imagen térmica 3 puntos calientes, ¿no? ¿Eh? El problema está aquí. ¿Eh? Pero en estos dos que estamos viendo acá, lo que se está viendo es un reflejo de ese punto caliente. ¿Eh? Este es el caso que yo le decía a ustedes. O sea, no, este soy yo haciendo una medición en un tablero, o sea, está cerrado, ¿ven? Y en ese tablero, como es una plancha que está pulida, o sea, acero inoxidable, lo que se está reflejando el calor del termógrafo con su cámara térmica. Es como que se comporta como un espejo. ¿Mm? Ahora, para evitar este efecto, o para darse cuenta nosotros, o sea, como termógrafo, que lo que estamos viendo
es un punto caliente o una zona caliente que es derivado de un reflejo, existe la técnica que nosotros le llamamos baila conmigo. Es lo que se hace, o sea, usted se mueve de un lugar a otro, y si ese punto caliente desaparece, ¿qué quiere decir? Que es un reflejo. Vamos a verlo acá, miren acá, ¿no? Supuestamente aquí tenemos un punto caliente, pero cuando nos movemos, desaparece. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Que ese punto caliente que habíamos visto anteriormente es motivado por un reflejo. No es porque existe un problema, una anomalía en este caso, ¿no? En ese conector. ¿Mm? Aquí tenemos otro caso. Vemos la foto, la imagen visual. ¿Eh? Vamos a verlo de nuevo acá, donde si nos movemos, desaparece, fíjense en el conector que está aquí a la derecha, como al movernos, desaparece el punto caliente que está a la izquierda y aparece entonces en el lado que está a la derecha. ¿Bien? Quiere decir que lo que se está reflejando ahí es radiación infrarroja en esta parte del metal que tiene una baja emisividad. ¿Bien? Mírenlo aquí, ¿no? Este es otro caso. ¿Bien? Fíjense cómo esto es un tablero nuevo, prácticamente se acabó de montar. ¿Bien? No está oxidado. ¿Bien? Miren la superficie, como lo brillosa que están. ¿Bien? Y también lo que se está viendo acá es un reflejo. ¿Bien? No es un punto caliente que podamos interpretar como una anomalía. Miren, cuando nos movemos, como ese punto, esa zona caliente desaparece. ¿Bien? Aquí tenemos otro caso. ¿Bien? Donde vemos, en este punto que está acá, vemos una zona caliente. Y se recuerda que habíamos visto anteriormente el concepto de gradiente térmico. Bueno, es uno de los métodos o de las técnicas que tiene el termógrafo para identificar el punto caliente. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que mientras que nosotros estemos delante del objeto que queremos medirle la temperatura a partir de la radiación infrarroja, nosotros nos podemos mover de un lugar a otro, ¿sí? Y detectar si es un punto caliente o no. Pero cuando ya la imagen térmica es captada y la guardamos en memoria y la llevamos entonces a la oficina para hacer un análisis, ya no nos podemos mover, ya la imagen está ahí. Y es el caso que estamos viendo acá. ¿Cómo nosotros determinamos que esto es un punto caliente derivado de una anomalía o de un problema o de un modo de falla? Bien, lo podemos determinar a partir de gradiente térmico. ¿Existe gradiente térmico en este punto? No existe gradiente térmico. Bien. Por lo tanto, al no existir gradiente térmico, podemos entonces determinar que existe un reflejo. ¿Ya? Una fuente de calor real produce una variación de temperatura gradual, es decir, un gradiente térmico. Los reflejos no producen gradiente térmico. ¿Bien? Por lo tanto, son dos técnicas que yo le transmito a ustedes. Una, si estamos con la cámara térmica delante del objeto que queremos medirle la temperatura o sacar un termograma, ¿bien? Lo podemos detectar a partir del movimiento, de la técnica baila conmigo. ¿Bien? Si ya lo que tenemos es una imagen térmica que estamos analizando en nuestra oficina, ya no estamos con la cámara térmica y vemos estos casos que estamos viendo acá, en cómo determinamos que es un reflejo a partir del gradiente térmico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la fuente de calor real produce una variación de temperatura gradual a partir de todo el cuerpo. ¿Bien? ¿Ok? Ahora, la emisividad y la temperatura reflejada no se determinan automáticamente. Es responsabilidad del termógrafo determinarlo e introducir los valores manualmente en la cámara. Bien. En el curso que vamos a dar, le vamos a enseñar a cómo determinar la emisividad y la temperatura reflejada. Ahora, la temperatura ambiente. ¿Cómo influye la temperatura ambiente? Se recuerda que habíamos hablado del tema de la convección. Bien. Si nosotros tenemos una temperatura ambiente elevada, estamos en una subestación eléctrica y queremos sacar un termograma, un transformador, de los bushings de un transformador, ¿bien? Y tenemos una alta temperatura, estamos en el mediodía, ¿bien? Vemos qué es lo que puede pasar, o sea, la convección, el fenómeno de la radiación
de la transmisión de calor por convección, mejor dicho, ¿bien? Nos puede influir en la radiación que puede ocurrir del calor en ese cuerpo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con la temperatura ambiente. Las cámaras termográficas, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta para medir la temperatura real que tiene el cuerpo es la temperatura ambiente. Usted puede introducir ese valor de temperatura ambiente, lo tienen que medir, por supuesto, o sea, miden la temperatura ambiente con un termómetro, y le introduce a cámara el valor de temperatura ambiente para que sea un parámetro de compensación, y poder entonces dilucidar de la temperatura real que tiene el cuerpo y la influencia de la temperatura ambiente que puede estar influyendo en ese cuerpo. ¿Ok? Aquí podemos poner un ejemplo, ¿no? Esto es un tablero que no está energizado, y debido a la temperatura que existe en el ambiente, cuando tomamos la imagen térmica, nos va a confundir porque vamos a ver, fíjense la escala de temperatura que vemos aquí al lado, ¿no? Que vamos a ver acá, o sea, que la temperatura ambiente se está reflejando en este cuerpo debido a la baja emisividad que tienen los elementos y la alta reflexión de energía que está ocurriendo en él. El otro parámetro de la velocidad del viento. Todos estos temas los vamos a ver con más profundidad en el curso. La velocidad del viento también va a influir, porque en el tema de convección, que habíamos visto también anteriormente, que es una manera de transferencia de calor, existe la convección forzada, que es la que se utiliza a través de los ventiladores, los tiros forzados, que se utilizan mucho en intercambiadores de calor. Si nosotros ponemos un ventilador que está transmitiendo, o sea, viento, o sea, fuerte velocidad de viento, ¿no? A un cuerpo, que lo que va a pasar, se va a enfriar ese cuerpo. ¿Bien? Si nosotros venimos entonces con una cámara térmica, queremos una cámara termográfica, y queremos entonces medir la temperatura que tiene esa superficie que está siendo influenciada por la velocidad del viento, no vamos a ver entonces nunca la temperatura real que tiene ese cuerpo. ¿Por qué? Porque la velocidad del viento va a estar influenciando a esa temperatura. Para eso, igual existen parámetros de compensación que nosotros podemos introducirle a la cámara. Ahora, todo depende de la velocidad del viento que existe en esos momentos. Todos estos dos parámetros que hemos visto ahora, o sea, que es la velocidad del viento y la temperatura ambiental, son muy importantes a tener en cuenta, sobre todo cuando hacemos termografía en el exterior, en subestaciones eléctricas, en línea de alta tensión, en línea media y de baja tensión igual, pero en el exterior. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos la presencia de la velocidad del viento y la temperatura ambiental. ¿Okay? Ahora, ¿hasta dónde se puede tener en cuenta el parámetro de compensación de la velocidad del viento? Estos parámetros ustedes se los introducen a la cámara y la cámara compensa estos parámetros en la temperatura que ustedes están midiendo. ¿Bien? Hasta que la velocidad del viento, no, o sea, mientras que no supere a los 9 metros por segundo. ¿Bien? A partir de aquí, ya nosotros, fíjense para que usted vea, en la tabla ya no existen parámetros de compensación. Mientras ustedes pueden introducir estos parámetros de compensación y pueden entonces acercarse a medir la temperatura real que pueda tener ese cuerpo en presencia de la velocidad, de una velocidad determinada de viento. El otro, aquí podemos verlo, miren un ejemplo. Estos son los bushings de un transformador de una subestación, como con viento fuerte se enmascaran problemas que no estamos viendo cuando no tenemos viento. Fíjense acá, ¿no? Miren la diferencia, ¿no? Como aquí tenemos anomalías que no están siendo detectadas debido a la velocidad del viento. ¿Bien? Mírenlo acá. ¿Bien? Y miren sin viento cómo se pueden llegar a detectar esas anomalías. ¿Bien? Por lo tanto, o sea, cuando estamos haciendo una inspección en subestaciones eléctricas o en línea de media o alta tensión, si es posible, no realicen nunca inspecciones en condiciones de viento fuerte. Se pueden pasar por alto anomalías o si no interpretarlas erróneamente. Y algo muy importante que delta T, o sea, la diferencia de temperatura
se reduce cuando hace cuando hace viento, disculpe. Bien. O sea, la diferencia de temperatura que puede existir entre las tres fases que puede tener este transformador. Después vamos a ver cómo en la conferencia, la próxima conferencia, vamos a ver por qué es importante para nosotros tener en cuenta la diferencia de temperatura, el delta T. ¿Eh? Pero bueno, lo que le dejo hasta ahora es ese mensaje, ¿no? Que el delta T también, o sea, la diferencia de temperatura que puede existir entre las fases, se reduce también cuando existe alta velocidad del viento, ¿no? La humedad relativa pasa algo parecido, ¿no? Nosotros, o sea, es sentido común, ¿no? Si tenemos una alta humedad, por supuesto, o sea, va a enmascarar puntos calientes a reducir la temperatura del mismo por efecto de la convección o la evaporación. ¿Eh? La distancia, igual. Si nosotros no es lo mismo estar a una distancia de 10 metros o 20 metros de una posible anomalía, de un punto caliente, a una distancia de 1 metro, 2 metros o 3 metros, donde puede existir esa anomalía. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en ese espacio va a haber una influencia de radiación de la atmósfera, ¿bien? Que puede ser absorbida por la cámara, ¿bien? O puede haber también en ese espacio radiaciones en el entorno que puede estar influyendo a la hora de tomar esa radiación infrarroja para poder medir la temperatura, ¿ok? Que pueda tener ese cuerpo. También la distancia es un parámetro de compensación que usted le puede también introducir a su cámara. ¿Bien? El otro aspecto, y es el último que vamos a ver ya en esta conferencia de hoy, es la carga. O sea, siempre nosotros recomendamos que cuando hagamos una inspección termográfica a tableros eléctricos, bien, o a línea de alta tensión, media o baja tensión, exista la mayor carga posible. ¿Por qué? Porque la carga, el efecto del calentamiento, cuando se presente una falla en un cable, en una conexión, en un bushing, o sea, en cualquier elemento donde se transmita electricidad, o sea, el efecto de la carga se incrementa en términos generales con el valor de la carga elevado al cuadrado. ¿Bien? Y algo que tenemos que tener siempre en consideración, es factible realizar la inspección termográfica sin arriesgar su calidad siempre y cuando la carga se encuentre por encima del 30%. O sea, en carga por abajo del 30% no recomendamos entonces hacer alguna inspección termográfica. Por eso siempre tratamos, cada vez que vamos a una planta, a un cliente, le decimos, busquemos el momento que la máquina esté a plena carga, o sea, que esté a máxima carga. ¿Bien? Ahora, yo le voy a transmitir, le voy a enseñar acá cómo influye, ¿no? El tema de la carga, ¿no? O sea, aquí le voy a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros encontramos, en un caso determinado, un sobrecalentamiento de 10 grados, ¿bien? En una conexión. Si nosotros vamos a una norma, vamos a hablar en la próxima conferencia sobre el tema de las normas, encontramos que la diferencia de 10 grados, o sea, ese sobrecalentamiento se puede considerar como una severidad media, o sea, que no es crítica. Ahora, en ese caso, el circuito se encontraba en 40%. ¿Bien? Al incrementarse la corriente de carga a un 80%, la temperatura del componente aumentaría de esta manera, o sea, aumentó 4 veces. Por lo tanto, esa diferencia de temperatura, ese sobrecalentamiento de 10 grados se convirtió en 40 grados. Si nosotros vamos a una norma, podemos encontrar que 40 grados, ¿bien? Cabe entonces en la severidad crítica, o sea, mayor de 35 grados. ¿Bien? Esa severidad ya no es una severidad media, como habíamos visto anteriormente, ya es una severidad crítica. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos pasó aquí? O sea, que se escondió una falla, o sea, la severidad de la falla pensando que estaba regular, más bien estaba en un estado crítico. ¿Debido a qué? A la influencia de la carga. Ahora, por último, le traigo esto es un ejemplo real que nosotros tuvimos haciendo inspecciones a redes eléctricas. Bien, que se nos dio
un problema ya para cerrar esta conferencia, ¿no? Quería transmitirle esta experiencia, ¿no? Imagínese usted en Ecuador, en una zona, en un pueblo, o sea, en una ciudad de las más peligrosas del Ecuador, que se llama Esmeralda o Santo Domingo. Estamos haciendo estas inspecciones en todas las redes de 13,8 y también de 19 kb. Imagínense cuál es el momento que existe mayor carga durante el día. ¿Bien? El momento de mayor carga durante el día es a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿Bien? Ya a esa hora, en Ecuador, en esa ciudad, a partir de las 6, 6:30, se empieza a hacer de noche. Usted se imagina meterse en un barrio de alta peligrosidad, en una camioneta, con una cámara termográfica, con un equipo de trabajo, o sea, un inspector, una cámara termográfica y también con una cámara profesional para hacer inspecciones visuales, para hacer un monitoreo de este tipo, ¿no? Ya. Si entra, posiblemente no va a salir. Y si sale, no va a salir con las cámaras, ¿verdad? Entonces, nosotros teníamos estos proyectos, o sea, en distintas ciudades del Ecuador, en muchas de estas ciudades muy peligrosas, y se nos dio esta situación. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si la mayor carga la tenemos en la noche, a las 7 de la noche. Hicimos una prueba. O sea, en la mañana medimos la carga, hicimos una inspección en una línea de distribución y nos dio que en este caso la carga está del 53% y el delta T que estamos midiendo entre las distintas fases era de 15,5 grados Celsius. ¿Bien? Pero como le decía, la carga está a un 53%. ¿Bien? En la noche, ¿no? Cuando fuimos en la noche, la carga estaba al 100%, a las 7 de la noche. La temperatura, o sea, el delta T, fue de 35,7 grados. Como ustedes pueden darse cuenta, de 15 grados a 35 grados, la diferencia es bastante grande. Algo parecido a la situación que habíamos visto anteriormente. ¿Bien? O sea, aquí habíamos visto una diferencia de temperatura de 10 grados y cuando subió la carga al 80%, la diferencia de temperatura subió a 40 grados. Aquí pasó lo mismo. Aquí la diferencia de temperatura que habíamos encontrado era de 15 grados y en la noche era de 35 grados. ¿Qué sucede? Que muchas de nuestras cámaras, o sea, con las cámaras que se hicieron esta inspección, son cámaras que nos permiten hacer compensaciones de carga. Y esto fue algo que nosotros le demostramos a nuestro cliente, que no había necesidad de ir en la noche a hacer las inspecciones, o sea, a correr ese riesgo, ¿no? En la mañana, si íbamos a las 10 de la mañana y poniendo un parámetro de compensación de carga, podríamos entonces corregir ese delta T. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven en la tabla, el delta T corregido nos dio que era 39,4 grados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el error que podríamos encontrarnos acá? Es un error de 3,7 grados, de un 10%. A presentarle esto fue un caso, o sea que nosotros le estamos enseñando a ustedes acá, pero hicimos varias mediciones en distintos lugares a la misma hora. A presentarle este caso al cliente, el cliente nos aceptó hacer las inspecciones a las 10 de la mañana en vez de ir a estos lugares de alta peligrosidad a las 7 de la noche. Imagínense ustedes en un monte donde están las líneas de 19 kb, donde no se tiene ninguna visibilidad a las 7 de la noche. Ya no estamos hablando solamente de la peligrosidad de que nos te puedan asaltar, de que o sea, sino que podamos caernos por un barranco, que un animal o una serpiente nos pueda atacar, etcétera, ¿no? Entonces, con este estudio que nosotros hicimos, pudimos demostrarle al cliente que a partir de la compensación de carga, podríamos acercarnos a la realidad que podríamos estar teniendo cuando exista una carga mayor con relación a un momento como a las 10 de la mañana que puede existir una carga mucho menor, ¿no? Gracias a esto, o sea, pudimos hacer toda la inspección en todas estas líneas que le estamos comentando anteriormente, sin tener la preocupación de que
de que podamos tener algún tipo de accidente o algún tipo de riesgo contra nuestra seguridad. Ahora, haciendo ya un resumen, ¿no? Todos estos parámetros que hemos visto anteriormente, o sea, la emisividad, temperatura reflejada, la temperatura ambiente, la humedad relativa, la carga, ¿bien? Son parámetros de compensación que nosotros le podemos introducir a la cámara o lo podemos introducir en el software de análisis que vamos a tener nosotros para hacer el análisis de la imagen técnica. Cuando nosotros introducimos todos estos parámetros que nosotros le llamamos parámetros de compensación, ¿qué va a suceder? Lo vamos a acercar entonces a la temperatura real que tiene el cuerpo. Por lo tanto, cuando nosotros todos estos parámetros que hemos hablado hasta ahora, ¿no? No lo tenemos en cuenta, ¿qué estamos mirando nosotros con la cámara termográfica? Una temperatura aparente, bien, sin compensación ninguna. Pero cuando ya nosotros introducimos estos parámetros de compensación que vamos a obtener con nuestra cámara, la temperatura, vamos a estar lo más cercano posible a la temperatura real que tiene ese cuerpo. Ahí entonces es que nosotros podemos decir que estamos midiendo temperatura a partir de la radiación infrarroja, siempre y cuando tengamos en cuenta todos estos parámetros de compensación que hemos hablado anteriormente. ¿Bien? En la próxima conferencia vamos a ver cómo utilizar las funciones de la cámara y otras técnicas para mejorar el análisis de la imagen térmica, los métodos de análisis cualitativo y cuantitativo para crear un informe termográfico, las aplicaciones de la termografía infrarroja en la industria y la selección de cámaras termográficas. Bueno, muchas gracias. Hasta ahí. Este es el tiempo de preguntas. Vamos a darle a nuestros panelistas, o sea, el acceso para que hagan las preguntas. Un momentico, por favor. Perfecto. Muy bien. Ya para cerrar la sesión, bien, primeramente agradecemos al ingeniero Raúl González por su excelente ponencia que nos ha disertado el día de hoy. Bien, ahora vamos a compartirle a ustedes, a los conectados, para su certificación, el enlace y un código QR para que se haga más práctico para ustedes. Y después de ello, la parte de preguntas y respuestas en paralelo. Bien, para que ustedes puedan hacer preguntas o inquietudes para aprovechar la experiencia del docente y en responder dichas preguntas. Un momento, por favor. Perfecto. Ya hemos aperturado el chat. Pueden ir planteando sus preguntas, bien, para poder transmitírselas al especialista. En paralelo voy a ir compartiendo mi pantalla para que puedan hacer uso de el registro que tenemos aquí. Las personas que puedan acceder con el código QR, perfecto, bien. Y a los que no, les vamos a compartir el enlace, por favor, para que puedan acceder desde su... Miren, por favor, para que puedan acceder directamente. Muy bien. Perfecto. Aquí tenemos el QR. Por favor, aprovechen, tomen la captura. Bien. En paralelo, yo voy a compartir en el chat el link del formulario para que ustedes puedan acceder y llenar sus datos de forma correcta. Es importante, por favor, los certificados se hacen de forma automatizada, es decir, que no vemos errores de ortografía en el caso los hubiese. En ese sentido, por favor, registrar sus datos de forma correcta y adecuada. Bien, por favor, tengan esa consideración, bien sea en el QR o en el formulario que les he compartido. Bien. Perfecto. Vamos respondiendo. Aquí tenemos una primera pregunta de Ismael. Bien.
Ingeniero, le consultan aquí en el chat. Dice, ¿cómo se compensa la diferencia de emisibilidad de los diferentes materiales para estimar una temperatura aproximada a la real? Le doy el acceso, denme un segundito, por favor. Denme un momento, por favor. Perfecto, ingeniero. Le debe llegar una notificación para que active su audio. Perfecto, ya está activo. Sí, eh, todas las cámaras termográficas, o sea, hasta las más sencillas, tienen la posibilidad de introducir como un parámetro de compensación la emisividad. Ya muchas de ellas trae consigo una tabla de emisividad donde ustedes pueden ver, o sea, la emisividad de distintos materiales y seleccionar cuál es el material que ustedes quieren medirle la temperatura. O sea, la emisividad es el elemento, o sea, el parámetro fundamental que se utiliza para compensar, como elemento de compensación para poder medir la temperatura de un cuerpo. Ahora, en el curso nosotros que vamos a dictar, o sea, le vamos a enseñar cómo podemos medir la emisividad de un cuerpo, la emisividad real que tiene un cuerpo. Como lo habíamos dicho anteriormente, la emisividad no solamente depende del material, o sea, de las características del material, sino también de la superficie, la rugosidad, la forma de la superficie y también de la oxidación. Por lo tanto, o sea, ahí le vamos a enseñar cómo que se hace ese tipo de medición, o sea, cómo podemos determinar la emisividad real que puede tener un cuerpo y se le introduce entonces a la cámara. Perfecto, ingeniero. Manuel Pacha consulta, ¿todas las cámaras termográficas tienen las mismas funciones o hay alguna que tiene alguna limitación o similar? Sí, todas las cámaras termográficas, o sea, no son iguales. O sea, hay cámaras, por ejemplo, nosotros tenemos cámaras que pueden costar $300, ¿ya? Y hay cámaras que pueden costar $50,000, $100,000, $250,000. O sea, existen las cámaras de baja gama, la de media gama y alta gama, ¿no? Todo depende para qué se utilizan estas cámaras. Ahora, las cámaras de baja gama, por ejemplo, al menos tienen la posibilidad, como le decía, de introducir parámetros de compensación como es la emisividad, ¿bien? Y también la temperatura ambiental, la distancia, etcétera, ¿no? Pero ya las cámaras de alta gama o de media gama permiten introducir parámetros de compensación como lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? La humedad relativa, la temperatura reflejada, la ambiental, etcétera, ¿no? Una serie de parámetros que van a influir a la hora de poder medir la temperatura real que tiene el cuerpo. Ahora, si la cámara no tiene esas posibilidades, estos parámetros de compensación se pueden introducir también en los software de análisis que puedan tener ese tipo de tecnología que ustedes vayan a adquirir, ¿no? Casi siempre estos software tienen esa posibilidad. Depende del fabricante de esa tecnología. Perfecto. Una última pregunta. Las demás preguntas nos comprometemos a responderlas. Bien, le vamos a hacer llegar estas preguntas al docente. Para responderle vamos a transmitir las respuestas directamente en el canal, en el grupo que tenemos creado. La última pregunta, ingeniero, es, nos ponen un ejemplo, nos dice si tiene la opción de poder posicionar su cámara para la medición de temperatura de un tablero eléctrico o de un motor y tiene la opción de colocar la cámara entre 1 metro o 1,5 metros. ¿Cuál elegiría? ¿Cuál sería la más adecuada? Igual, depende de la cámara, ¿no? Y depende también del lente que pueda tener esa cámara, ¿no? Como yo le había hablado, tenemos una cámara, o sea, puede existir una cámara que puede tener un lente de 24 o 25 grados, ¿bien? Y podemos tener una cámara que puede tener un lente de 45 grados o de 90 grados, ¿no? En la medida, para un tablero eléctrico, en la medida que que uno pueda abarcar mayor área del tablero, es mucho mejor, ¿bien? Por lo tanto, si tenemos un lente de poco ángulo, tenemos que alejarnos más de ese tablero. Si tenemos un lente que tiene un mayor ángulo, podemos acercarnos más a ese tablero. Existe un ejemplo que les traigo acá, o sea, existen casos de tablero eléctrico
que no se permiten abrir. O sea, porque se abre el tablero y tiene un sistema de seguridad que se dispara el tablero como tal, ¿no? Se cae el tablero. Por lo tanto, se usan en esos casos ventanas infrarrojas. Esas ventanas infrarrojas son como unos lentes, o sea, vamos a decir así, material muy parecido a lo de los lentes de las cámaras, que se ponen en los tableros y se acerca la cámara a ese tablero, ¿no? Entonces, esa cámara que nosotros le acercamos al tablero prácticamente va a estar a muy poca distancia del tablero, pero se trata de que tenga un ángulo excelente de 45 a 90 grados para poder abarcar gran parte del tablero. Si no, entonces tenemos que llenar el tablero de esas ventanas para poder ver cada parte de ese tablero. O sea, depende fundamentalmente de la cámara y del lente que estemos utilizando. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Como les he comentado, participantes, agradecemos su proactividad en las diferentes preguntas que están planteando al chat abierto y directamente hacia mi persona. Bien, nos comprometemos en transmitir estas preguntas al docente para que él tenga oportunidad también de responderle y ustedes también se den por respondidos. En ese sentido, respecto a las preguntas que me están haciendo con respecto al programa en específico, bien, les menciono justamente en esta sección, bien, que les quería compartir con ustedes el programa, la primera edición que nosotros hemos desarrollado de esta certificación, la primera edición con certificación internacional, avalada por CertiProf. Bien, este programa estaba iniciando el 25 de noviembre, tenía una duración de 48 horas de formación, bien, y era doblemente certificado. Una certificación emitida por nosotros como Innova, bien, nosotros somos una institución respaldada por el Ministerio de Educación aquí en el país, y una certificación internacional también emitida en este caso por CertiProf, lógicamente aprobando con satisfacción el examen internacional que se hace directamente en la plataforma de este partner estadounidense. En ese sentido, si aprobaban con al menos 70% de puntaje, obtienen una certificación como analista termográfico categoría 1. Lo menciono porque justamente al iniciar esta sesión nos quedaba solamente una de las vacantes por un tema de una reprogramación del alumno por parte de su empresa. Bien, este grupo ya ha cerrado, hay un posible segundo grupo, bien, ya tenemos ya 4 personas que nos han inscrito por interno para poder tener su propia reserva. Lo más probable es que va a iniciar este curso, estaba programado para iniciarse los días lunes y miércoles, lo más probable es que el siguiente grupo, bien, vamos a iniciarlo los días martes y jueves. Bien, normalmente nosotros en este primer lanzamiento, nosotros estamos asumiendo los costos del examen internacional, que tiene una valoración cercana a los $150. Estaba incluido dentro del precio de este examen, de esta formación. Bien, para la siguiente edición, el siguiente grupo, no estaba planificado poder hacer esto. Sin embargo, justamente por el tema de la acogida que está teniendo el programa, bien, y en vista del interés de muchos de ustedes, justamente vamos a mantener ese mismo beneficio y ya vamos a mantener el mismo precio que hemos manejado para la primera edición. En ese sentido, las personas que estén interesadas, bien, pueden escribirlo por interno, bien, directamente a los administradores del grupo de WhatsApp que estamos gestionando o directamente en nuestra página web, inclusive se podrían inscribir, ahí directamente tienen la información. Si bien es cierto, en la página web está figurando actualmente, lo que pasa es que se ha completado prácticamente la última inscripción en el desarrollo de esta sesión. Bien, ahí está con las fechas del primer grupo, pero ustedes podrían ir a inscribirse o dejar sus datos allí para que los puedan comunicar con ustedes ya el día lunes, el área comercial. Bien, entonces a las personas que puedan aprovechar esta oportunidad, enhorabuena, y los que no, no se preocupen, esta si bien es cierto sería el segundo grupo de este año, pero para mediados del siguiente año va a haber un siguiente grupo en programación. Lo único es que sí, somos completamente transparentes en mencionarles que en este caso ya no vamos a poder asumir el costo del examen. Bien, son más de $150 en este caso aproximadamente que tendría netamente solo el examen internacional. Entonces, los que pueden aprovechar en este caso este grupo que está iniciando, pues enhorabuena. Bien, agradecemos nuevamente su participación, agradecemos la participación activa, inclusive siguen rayando por ahí Martín la pantalla. Bien, agradecemos al ingeniero Raúl realmente por su ponencia, un tema bastante interesante. Bien, y bueno, a los que ya son alumnos y están dentro de los grupos que vamos a desarrollar, se van a dar cuenta que vamos a seguir aprendiendo mucho más en el desarrollo de la formación. Muchísimas gracias a todos por su participación. Pasen todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Raúl. Ha sido un gusto nuevamente.